las heridas. Martes 26 de agosto. Amigos, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovés y vamos a ver los temas de hoy. Vamos a comentarles que Hamas e Israel han acordado un cese al fuego sin término, pero continúan los ataques. Y también en México, a fin de hacer frente a la crisis de los migrantes, el gobierno anunció medidas para frenar el uso de trenes de carga como vía para cruzar la frontera con los Estados Unidos. Y también el científico belga, integrante del grupo descubridor del ébola, manifestó su preocupación por el avance de la epidemia. También vamos a hablar de Breaking Bad, que se ha consolidado como la mejor serie dramática del 2014 al ganar los premios Emmy. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Oscar Vidarte en el análisis. Y Israel y Hamas se han puesto de acuerdo el día de hoy en una tregua, dicen, indefinida. Esperemos que sí. Luego de 50 días de tensión, se está hablando también de un levantamiento progresivo o del bloqueo que se tiene sobre la franja. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos hablando de una tregua, de un cese al fuego indefinido, lo cual constituye un elemento importante, porque a diferencia de las anteriores ocasiones, por ejemplo hace 2 años y las que están atrás, se llegaba a cesar fuego más bien temporales, donde se planteaban negociaciones, en este caso un indefinido, además con resultados que, a diferencia de las otras situaciones, parece, y ya vamos a conversar eso, favorece un poco más a Hamas y a la situación de los habitantes de la Franja de Gaza. Así es, hoy Israel y Hamas han puesto fin a 7 semanas de guerra con la firma de un alto al fuego duradero e indefinido tras la mediación de Egipto. Entre lo acordado está el desbloqueo de las fronteras, así como la ampliación de la zona pesquera del enclave. Israel y Palestina han aceptado una tregua a largo plazo luego de los intensos esfuerzos emprendidos por Egipto para terminar con los ataques en la Franja de Gaza y estabilizar a la convulsionada región de Oriente Medio. El portavoz del gobierno israelí, Mark Regev, confirmó la noticia y también señaló que Hamas aceptó la misma propuesta egipcia un mes después, pudiendo haber evitado el derramamiento de sangre. Pese a ello, Hamas ha anunciado su victoria, que dicen es la victoria de Gaza. Estamos hoy aquí para anunciar la victoria de Gaza. Estamos hoy aquí para declarar que hemos ganado más que este poder, el poder destructivo de Israel. Ganamos primero y ante todo gracias a Dios Todopoderoso y en segundo gracias a la capacidad de resistencia de nuestro pueblo. Los acuerdos aceptados por Israel y Palestina incluyen la apertura de las fronteras de Gaza del lado egipcio e israelí, así como una ampliación de la zona pesquera del enclave en el Mediterráneo. En una segunda fase, los israelíes y palestinos podrían discutir la construcción de un puerto marítimo en Gaza y también la liberación de los presos de Hamas en la ocupada Cisjordania.
Estados Unidos ha dado la bienvenida a este acuerdo pidiendo se respete la tregua, mientras que en Cisjordania decenas de palestinos han celebrado el alto al fuego duradero. Horas antes de que se firme la tregua, los ataques continuaban, causando la muerte de un israelí. Por otro lado, 6 palestinos quedaron heridos. Muy bien, vamos a hablar pues de estos puntos que se han podido conocer de este acuerdo que ha logrado esa tregua, que espero que sea un cese al fuego indefinido por la tranquilidad que merecen ambas partes. No estamos hablando luego de 50 días de violencia, pero jamás ha hablado de victoria. A ver, si bien Israel ha señalado que no ha accedido a muchos de los puntos que jamás solicitaba, por ejemplo el hecho de tener un puerto, un aeropuerto, la liberación de los prisioneros, muchos puntos centrales en las demandas palestinas, sí ha tenido que ceder de alguna forma en algunos aspectos. Ellos señalan, los israelíes, una dura victoria contra Hamas. Hamas han golpeado a Hamas, seguramente han afectado a Hamas mucho sus cadenas logísticas, túneles, hay una gran destrucción en general de Gaza, inclusive de la fortaleza Hamas, pero no han desaparecido. Y esto ha planteado en Israel, por ejemplo, grandes críticas de la extrema derecha, que están pues dominando el gobierno y que participan del gobierno de Bibi Netanyahu. Por el lado de los palestinos, obviamente la mirada es distinta, hay una sensación de victoria. ¿Por qué? Porque hay un cambio del status quo que existía hasta antes del conflicto. Es decir, para muchos esta flexibilización del bloqueo, porque no hemos eliminado completamente el bloqueo, todavía pues hay cierto bloqueo en mar y aire. Sin embargo, una flexibilización, por ejemplo, la apertura de los pasos fronterizos con control palestino, el hecho que los pescadores puedan llevar a cabo una actividad que para Gaza Central, con tan pocas actividades económicas que existen, rentables, no solamente entre las 3 millas, sino entre las 6 millas. Eso no significa el fin del bloqueo, pero una flexibilización del bloqueo que obviamente es un cambio de la situación que existía antes, y eso que jamás es interpretado como una victoria. ¿Qué gana Israel? Porque vemos acá que las ventajas son múltiples para los habitantes de la Franja de Gaza, pero para el gobierno de Israel. Yo creo que habíamos llegado a un punto en donde ya era imposible continuar con la situación de cohetes en Gaza, Israel protegiéndose de los cohetes medianamente artesanales que provenían de la Franja de Gaza. Entonces, es una situación que, como bien hemos conversado, no se puede prolongar más. 50 días de tensión, donde tienes una población que no puede vivir tranquilo, que no puede dejar a sus hijos, donde las actividades económicas, por ejemplo el turismo, cae completamente, no solamente en Cisjordania, también en Israel, a causa de amenazas en contra de los aviones que pueden aterrizar en el aeropuerto de Tel Aviv. Entonces estamos en una situación de que ni Israel podía seguir permitiendo pues tanta inestabilidad para el correcto desarrollo de su país, de su economía, menos la Franja de Gaza con la destrucción que conocemos. Entonces yo creo que se llegó a un punto donde conversamos de que ya las partes tienen que ceder y aceptar algo. Ahora, lo importante en este punto es qué va a pasar mañana, porque primero tienen que dar los ataques y segundo tiene que comenzar la reconstrucción, básicamente de la destruida Gaza, y 3, tenemos que comenzar a pensar en responsabilidades, porque alguien tiene que ser responsable, porque si jamás comete atentados terroristas, yo creo que en Israel también habría responsabilidades que buscar o descubrir. ¿Y qué pasa con Hamas? Está también el desarme que se está pidiendo. ¿Cómo queda luego de eso? Ese es un punto importante de la sensación de victoria, porque el punto de desarme no ha sido parte del acuerdo, al parecer. O sea, queda igual, se supone. Claro, queda igual en tanto también se han planificado negociaciones de acá a un mes en Egipto para ver o tratar todos los demás temas, entre los cuales el desarme es uno de ellos. Ese elemento parece central, ya que en la percepción de que jamás, de que la posición palestina se ve, digamos, mejor posicionada en este acuerdo, lo cual es interesante. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que jamás, si bien puede hablar de victoria, digamos, cuando das la vuelta y ves cómo quedó Gaza, había que preguntarte si a eso lo podemos considerar victoria, porque la tarea que viene para Hamas, y básicamente a partir de la presión popular que va a haber contra Hamas y contra en general la autoridad autónoma palestina, que van a tener que trabajar conjuntamente, tanto al Fatah como Hamas, para reconstruir Gaza, creo que va a ser muy complicado en los próximos meses la actividad que tenga que llevar Hamas, ya ahora sí mirando hacia adentro de esos territorios. Claro, están dando prioridad ahora al lado humanitario, hay que ayudar a las personas afectadas, hay que reconstruir Gaza, y sobre todo no sé, pues esa alianza que tiene que ver también con Al-Fatah, Hamas, y es como hasta que no se hable el tema del desarme, estamos hablando de un mes de tranquilidad aparente, ojalá que no suceda nada, pero que pueda ser rota por ambas partes.
Sí, bueno, la historia recién nos dice que este tipo de acuerdos no se rompen, menos aún cuando Hamas y los palestinos pues han visto favorecidos. No creo que parta de ellos algún tipo de ataque o ruptura de cese al fuego, así que la posibilidad de una ruptura no se ve muy real en el tiempo. Sin embargo, como tú bien has dicho, creo que en este momento estamos mirando mucho la relación de Hamas y Palestina a Israel, pero olvidando que hacia adentro puede ser una gran destrucción, y la tarea que se viene es muy difícil, no solamente reconstruir Gaza, sino que además plantear negociaciones con los europeos, quienes se comprometieron a ayudar a la reconstrucción de Gaza, proteger y cuidar bien las fronteras porque no sirvan de ingreso de armas, por ejemplo, velar porque todo se mantenga, pensar en cómo se llevan a cabo las negociaciones de aquí a un mes. Yo creo que la agenda que se viene para la Autoridad Autónoma Palestina, conformada tanto por Hamas y Al-Fatah en Gaza, es bastante amplia y compleja de cara a las próximas semanas. Muy bien, y seguimos en la región. Estados Unidos ya inició sus operativos de vigilancia sobre Siria vía aérea. En tanto, Irán ha entregado armas a los combatientes kurdos y ha prometido que intervendrá militarmente en Irak si es que caen las ciudades sagradas de Kerbala y Nayaf. Estados Unidos autorizó las actividades de vigilancia aérea sobre Siria como parte de su lucha por enfrentar al Estado Islámico, según ha filtrado el gobierno a diversos medios norteamericanos, informó la agencia española Europa Press. Esta vigilancia sería la etapa previa a una serie de ataques aéreos contra posiciones yihadistas que deberían contar con la autorización de Damasco para que no sean consideradas una agresión, según señaló el ministro de Exteriores Walid al-Mualem. En la víspera, el canciller sirio expresó la disposición del gobierno de Bashar al-Assad de colaborar con la comunidad internacional, Irak y Turquía, para hacer frente común al terrorismo, condenando también el asesinato de James Foley y de cualquier civil inocente. Mientras tanto, al norte de este país, en la localidad de Ahtarim, cerca de Alepo, los yihadistas destruyeron gran cantidad de plantas de marihuana. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los terroristas han capturado varias ciudades y pueblos de la provincia de Alepo, además de ciudades del Turkmenistán, como Barej y la mencionada Ahtarim al norte del país. Por su parte, en la ciudad libanesa de Arsal, en la frontera con Siria, los yihadistas han causado serios daños en la infraestructura, y aunque el ejército ha expulsado a los terroristas de esta zona, estos tienen cautivos a por lo menos 20 libaneses. De otro lado, en Bagdad, 12 personas murieron y otras 30 quedaron heridas luego de que estallara un coche bomba en un barrio chií de la capital iraquí. En paralelo, Irán ha entregado armas y municiones a las fuerzas kurdas iraquíes que enfrentan al Estado Islámico. Además, las autoridades de este país señalaron que habrá acciones militares directas en Irak, solo si las ciudades sagradas de Kerbala y Najaf son atacadas. En Kosovo también hay preocupación por esta crisis. Las autoridades locales han reportado al menos 16 kosovares muertos en Irak y Siria, mientras los servicios de inteligencia cifran entre 100 y 200 la cantidad total de ciudadanos yihadistas luchando en Oriente Medio. La comunidad islámica del territorio balcánico ha condenado el uso de la violencia por parte de los extremistas en nombre del Islam, asegurando que estas acciones no son motivadas por la fe, sino por el dinero que los líderes musulmanes rebeldes ofrecen a los jóvenes reclutas. Muy bien, y sobre todo es importante esta